¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, A Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de los efectos colaterales de la pandemia del coronavirus, y es que se han reducido casi a la mitad las donaciones de médula ósea, pero también la falta de asistencia presencial en las consultas ha hecho que en muchos casos el diagnóstico sea tardío. Nuestras siguientes invitadas, ellas no son familia, aunque ahora sí que se pueden considerar, pero las une algo en común, es la falta de asistencia presencial sanitaria. Debido a ella, sus hermanas el pasado año fallecieron de cáncer. Denuncian esos hechos colaterales que está dejando la pandemia del coronavirus. Lidia, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Verónica. Y Fátima, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Vero. Nos podemos considerar ya una familia, ¿no? Sí. Pues sí, nos ha unido un drama que es el que ha dejado a muchísimas familias en este país, desde luego, no solo ni en Burgos ni en Castilla y León, el hecho de no haber podido acudir al médico durante meses, no por miedo, no porque la sanidad pública, la atención primaria estuviese saturada, que también lo ha estado, sino porque se nos ha prohibido ir al médico, se han puesto muchos impedimentos y eso ha llevado a meses y meses de atención telefónica y por teléfono, como lo dice esa campaña que ya conoce todo el mundo que he lanzado en change.org, por teléfono no se cura. Eso ha llevado a nuestras hermanas, a la hermana de Fátima y a mi hermana Sonia, a que no les diagnosticasen el año pasado el cáncer que padecían, los tumores que padecían. Estuvieron durante 3 meses las dos, además, siendo atendidas telefónicamente, y esos diagnósticos llegaron tarde. Y un diagnóstico tardío, en el caso del cáncer, de esta enfermedad tan grave, puede significar la muerte. Desde luego, en nuestros casos, un cáncer avanzado no se puede curar, pero dependiendo de cuándo te diagnostiquen, pues vas a poder tener una calidad de vida u otra y, desde luego, pasar menos dolores si tienes unos cuidados paliativos, porque nuestras hermanas han sufrido mucho durante meses. Tal vez serían, ¿no?, en cánceres terminales, pero esa falta de asistencia presencial, Fátima, hizo, como bien dice Lidia, que no se llegase a optar, ¿no?, por un tratamiento. Y esto es algo que lleváis reivindicando, bueno, pues desde el día que fallecieron. Que tuvisteis que decirlas adiós, ¿verdad? Exacto. Exacto. Es que ya no es el momento inadecuado de que te pase una enfermedad así. Es la soledad que ellas han sentido. Es que están como aisladas, ¿sabes? No has podido estar con ellas cuando más nos necesitaban y se han muerto antes de tiempo. Quisisteis ponerlo en conocimiento y hay que decir que ellas, bueno, no solo, ¿no?, luchan por las que ya no están, ¿no?, que son vuestras hermanas, sino porque esto no vuelva a suceder, Lidia. Sí, por supuesto. Nosotras queremos justicia para nuestras hermanas, particularmente para todas las personas que han acabado falleciendo después de meses de desatención médica, al fin y al cabo, porque atender por teléfono a los pacientes considero que no es atención, o al menos que no es atención digna, y que desde luego se pueden pasar por alto enfermedades graves, como ha sido nuestro caso, pero sobre todo lo que queremos es que no le pase a nadie más, que ninguna otra familia sufra lo que nuestras hermanas sufrieron, que fue muchísimo, que se sintieron muy desamparadas, que ellas eran plenamente conscientes de lo que les estaba pasando, de que estaban predicando en un desierto y no se las daba la atención que ellas necesitaban de acuerdo a los dolores y las complicaciones que ellas tenían. Queremos que no vuelva a ocurrir, por eso lancé, como he dicho, esa campaña de firmas en change.org. Estamos rondando las 200.000 firmas, tiene un gran apoyo social. Yo me doy cuenta, leyendo los comentarios de las firmas, que firman los médicos también, porque los médicos están, hay que decirlo, hay que insistir en ello, muy preocupados. Hay muchos médicos preocupados por esa atención telefónica que no quieren. Lo hemos visto en Burgos, desde 2 centros de salud, desde el centro de salud de Los Cubos y desde el centro de salud de Gamonal. Se hicieron incluso unos escritos dirigidos a atención primaria diciendo que estaban muy saturados, que atendían a muchos pacientes diariamente, pero que tenían miedo de no estar haciéndolo bien. Y eso lo decían los médicos, no lo estamos diciendo las familias de las personas que han fallecido, y que temían demandas judiciales después de haber conocido por la prensa que se habían producido infradiagnósticos tan importantes y tan graves como
los que han ocurrido en Burgos. Ya sabéis que en 15 días, en el mes de octubre, la Fiscalía abrió hasta 5 investigaciones por 5 casos de personas que habían fallecido de cáncer después de meses de una atención muy cuestionable en la sanidad pública. Así es que, bueno, estamos preocupados todos, los pacientes y los médicos. También los hay, desde luego, atrincherados detrás de los teléfonos, los hay que han abusado mucho. Ocurre en todas las profesiones, hay buenos y malos profesionales. A nuestras hermanas, sin duda, les han tocado los muy malos profesionales y por eso están donde están, en el cementerio, ¿no? Porque hay que tener mucho cuajo para estar durante meses sin atender a una persona presencialmente, sin hacerle una exploración y sin hacerle una analítica, cuando te están contando al otro lado del teléfono lo que nuestras hermanas estuvieron contando durante meses. No es el único caso, porque Lidia, desde Melgar, que está con nosotros. Lidia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues su hija también falleció el pasado año por un tumor cerebral. Pudo ser operada, pero el diagnóstico, los resultados, ¿no?, de esa prueba que la hicieron durante la operación, llegó, bueno, pues muy tardía, ¿no? Sí, a mi hija la operaron el día 14 de mayo y mi hija ha fallecido el 12 de julio y no teníamos ningún resultado, porque el primero que vio el patólogo de Valladolid dice que como no era concluyente y que no le parecía a él eso, lo mandaron a León y yo les he conseguido después de muerta a mi hija. Y el oncólogo en Burgos nos decía que no la podía poner nada porque no tenía nombres ni apellidos del tumor. Y mi hija ha fallecido con la esperanza de que llegarían. Y nada, y luego el día 25 de junio estuve yo en el clínico, que la operaron allí, en neurocirugía, y ya mi hija iba mal. Y yo a la doctora la dije, mire a ver que a Lidia no se encuentra bien, porque ya se nos medio caía, se la enredaban las piernas, temblaba mucho, se le iba la memoria. Y no se levantó ni de la mesa la doctora a mirar a mi hija, que si ese día diciéndola eso me la ingresa o algo, igual mi hija está aquí, porque ve la inflamación que tenía dentro del cerebro y de todo. Y ha sido de vergüenza, de vergüenza. Lidia, esto es lamentable, son casos que aquí, ¿verdad?, lo hemos mencionado desde el día que pasó. Hay más por toda la comunidad. Es curioso porque tu hija Lidia, claro, pues presentaste, ¿no?, esa denuncia en la Fiscalía de Valladolid, la cual sí que te ha llamado, ¿verdad? Sí, yo estuve en octubre. A mí me llamó la Fiscalía de Valladolid y yo ya estuve con un fiscal. Sí. Y estuve con un fiscal, lo que pasa que todavía pues no tengo más noticias ni nada más. Es curioso porque en vuestros casos, desde aquí, desde Burgos, no habéis recibido ninguna llamada, ¿no? En nuestros casos, ella, como su caso, el de Lidia, lo lleva la Fiscalía de Valladolid, ahí así la ha llamado. Sí que tenemos constancia también de otro caso similar que se denunció en Palencia. La Fiscalía de Palencia también ha llamado a esa familia. En el caso de Burgos, la Fiscalía de Burgos no nos ha llamado. Nosotras, si es que es verdad, Fátima y yo dirigimos un escrito a la Fiscalía para decirles que estamos a su disposición si querían ampliar la información y conocer de primera mano qué les había sucedido a nuestras hermanas. Nos han puesto en contacto, no sé si tienen obligación de hacerlo, desde luego desconozco el protocolo exactamente, pero nosotras seguimos a la espera. La Fiscalía abrió diligencias en el mes de octubre. Bueno, pues vamos a ver si puede conocerse el informe pronto. En cualquier caso, nosotras, a la espera de lo que diga la Fiscalía, también estamos en condiciones de decir que, evidentemente, iniciaremos acciones judiciales en la vía civil para denunciar, ¿no?, lo que les ha ocurrido a nuestras hermanas, que sobre el papel, miles de personas en España ha ocurrido. Sobre el papel les han matado el cáncer, pero yo siento que les ha matado más la desatención médica y esa sanidad pública que ha fallado tanto y que, bueno, pues que está ahora mismo, desde hace un año ya, pasando serias complicaciones que estamos sufriendo los pacientes. Fueron nuestras hermanas y la hija de Lidia pacientes de segunda, ahora son muertas de segunda,
porque no han tenido COVID, pero aquí estamos sus familias para denunciar lo que les ha ocurrido. Se les han quitado oportunidades de vivir, han muerto por el cáncer, pero han muerto antes de tiempo. Exacto. Porque no han recibido la atención médica que necesitaban, y lo que queremos es justicia para nuestros familiares, que los que han incurrido en estos abusos respondan, asuman responsabilidades y que por favor que las administraciones públicas tomen nota, han tenido tiempo ya muchos meses de tomar nota, de recuperar la atención que nos merecemos, la que nos ha quitado esta pandemia, porque las patologías no COVID no pueden seguir abandonadas y los muertos de cáncer están igual de muertos que los de COVID, aunque no abran telediarios todos los días. Hay que tenerlo muy en cuenta porque de los cementerios no se va a salir, no llevemos a más personas a los cementerios. Sois valientes porque lo contáis, seguramente, bueno, pues gente que nos pueda estar viendo le ha ocurrido lo mismo, pero bueno, vosotros al final sois la voz, Lidia, desde Melgar también, que bueno, pues la voz, ¿no?, de los hechos que han ocurrido, como bien dicen Sí. Lidia y Fátima. Y es la verdad que tenemos que estar unidos, que habrá mucha más gente que les haya pasado como nosotros y que esto, pues que no lo pueden hacer porque nos han destrozado, somos 3 familias destrozadas, igual que los del COVID, y también tenemos derechos, ¿eh? Y a mi hija, pues como a las hermanas de ellas, pues si hubieran tenido una atención como debería ser, pues igual estaban aquí todavía y de esta manera, pues como dice Lidia, están en el cementerio. Eso es. Sí, no Y somos, esto no se puede hacer. no somos ni 3 ni 5, son miles de familias en este país y lo demuestran ese dato que hemos conocido recientemente, un 20% de cánceres, y estamos hablando solo de cáncer. Imagínate que hay muchísimas más patologías que han quedado abandonadas, todas las no COVID, ¿no?, han quedado en segundo plano, pero solo de cáncer el año pasado, en 2020, no se realizaron un 20% de diagnósticos. Esos son entre 55.000 y 60.000 diagnósticos sin realizar. Muchos no van a llegar a los hospitales para que les pongan un tratamiento, se van a morir antes, Sí. y otros van a llegar con cánceres muy avanzados, porque un diagnóstico tardío, sin duda, lo dicen los oncólogos, hace que aumente la carga tumoral en ese tiempo. Nuestras hermanas estuvieron consumiendo, la hija de Lidia, durante meses mientras no recibían la atención que merecían, y las cargas tumorales, en el caso de la hermana de Fátima y la mía, pues sin duda seguramente aumentaron y se les restaron oportunidades muy importantes de haber podido vivir más. Eran además personas jovencísimas en nuestros casos. Sí. Hay que decir además que, como bien ha dicho Lidia, son muchísimos también los facultativos los que reivindican, ¿verdad?, esa asistencia presencial, porque ellos mismos se dan cuenta que es que los diagnósticos no son igual por teléfono. Eso sí, hay que luchar por ir a presentarte en los centros de salud, ¿no? Efectivamente, presentarte en los centros de salud, que se atienda a la gente y que nadie va o llama o insiste si normalmente no tiene nada. Nuestras hermanas no solo padecieron en el hospital y tuvieron una muerte de un mes, o sea, en un mes murieron, sino lo que pasaron en sus casas con diagnósticos, en el caso de mi hermana, erróneos totalmente. Si eso no es considerado negligencias, y yo lo que dice ella, hay facultativos que nos apoyarán y otros tantos que no, pero las órdenes que vengan de arriba, creo que de donde vienen lo tienen que cambiar, porque se está muriendo gente cada día y no es COVID. Bueno, es fundamental, aparte de médicos hay que ser personas. En el caso de nuestras hermanas se ha visto que ha habido mucha falta de profesionalidad, Sí. y desde luego mucha falta de humanidad. Yo creo que han quedado peor en nuestros casos, lo tengo que decir así, aunque quizás a alguien le moleste. Han fallado más esas personas que están en las consultas médicas, han fallado más como personas incluso que como médicos, ¿no? En el caso de mi hermana Sonia, fíjate que su médico de atención primaria estuvo 3 meses diciéndole que tenía una lumbalgia, cuando ya se entera de que en el hospital le han diagnosticado que era un cáncer de colon avanzado, ni siquiera la llama por teléfono para interesarse, y cuando fallece mi hermana 4 semanas después tampoco se molesta en ponerse en contacto con la familia para dar el pésame. Me parece que se han traspasado todos los límites de la humanidad que se podían traspasar. Vamos a recuperar la humanidad y vamos a recuperar la profesionalidad y vamos a recuperar la sanidad que nos merecemos todos, que yo creo que ya va siendo hora, que llevamos un año de pandemia, y en este año nos hemos dejado a mucha gente en el camino, tanto que hemos escuchado a los políticos, no nos dejemos a nadie atrás, no nos dejemos a nadie atrás. Vaya, pues les ha salido, la verdad que de lujo les ha salido. Sí. Exactamente, yo me uno siempre a todas las palabras de Lidia porque dan el clavo. Han sido totalmente inhumanos, no se han molestado ni en dar el pésame. Yo normalmente en situaciones de shock, cuando te dicen de primeras que es un cáncer, que es agresivo, que tal, te ofrecen una ayuda, un apoyo psicológico, te dan aquí todo ha sido frialdad, 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 todo, totalmente. Quiero daros las gracias, Lidia. Se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias, ánimo, hay que seguir adelante y
Y bueno, os estarán viendo y seguramente que estén orgullosísimas de lo que estáis haciendo y de que haya un cambio. Gracias, Lidia. Gracias a vosotros, que gracias a vosotros podemos llegar a conseguir algo, que si no... Besos, Lidia, si no, cariño. nada, hijas. Mucho ánimo, Lidia. Venga, un beso. Adiós. ¿Que ustedes cómo pueden colaborar? Pues con ese hashtag, ¿verdad?, en change.org, que podemos seguir firmando, que si todavía no desconocían, ¿no?, esa campaña, ese acto de petición, pues que pueden firmar y una suma más será, bueno, pues un paso más, ¿no? Sí, es nuestra manera de decir a los responsables políticos que no queremos más esta sanidad que tenemos ahora, que el COVID no lo justifica todo, que hay que recuperar las consultas presenciales de manera normalizada, que se ha recuperado un porcentaje, pero que los pacientes no queremos migajas, las migajas nos pueden costar la vida. Exacto. Gracias, seguiremos muy atentas a vuestro caso porque aquí no se nos va a olvidar. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Vamos con otra de la pandemia, lo que está suponiendo también para las oficinas de farmacia, sobre todo en las farmacias que están en los medios rurales. Se han convertido ya los farmacéuticos como los médicos. Les preocupa que sus vecinos no sigan esos tratamientos crónicos. Con las consultas presenciales reducidas, los vecinos buscan apoyo en la farmacia. A ver, consultas telefónicas, pues nosotros explicamos los tratamientos con más incidencia, recalcamos las pautas, las dosis. José Manuel es el farmacéutico de Aldea Mayor, en Valladolid. Su principal objetivo es que los pacientes crónicos no interrumpan el tratamiento. De la diabetes, pues pacientes que habitualmente van semanalmente a controlarse la tensión arterial al centro de salud, pues nosotros ahora mismo se lo estamos controlando aquí, pues para evitar que se congestione el centro de salud. La atención en los pueblos es cercana, personal. Aquí se conocen todos. Muy tete a tete, ¿sabes? O sea que hay confianza. Muy atentos y muy majos. Es el farmacéutico que está cerca del paciente, y en el medio rural esa accesibilidad, confidencialidad y ese papel social que desempeña el farmacéutico pues se ve todavía más incrementado en estos momentos. Ni un vecino enfermo o confinado se ha quedado sin sus medicinas durante toda la pandemia. Lo han hecho en colaboración con el ayuntamiento. Recogerles la tarjeta de medicación en su casa para venir aquí y nosotros le dispensamos la medicación y ya se lo facilita allí al paciente que está confinado. Es la única luz que nunca se apaga en los pueblos. La mitad de las farmacias de Castilla y León están en las zonas rurales. La COVID-19 también ha sido un duro golpe para las donaciones de médula ósea. Hay que decir que en Europa los voluntarios de los registros de donantes prácticamente se ha reducido a la mitad. En España llega incluso hasta un 37%. Y es que cuando se encuentra un donante compatible hay 48 horas para llevar esa médula ósea a quien pues, va a recibir, ¿no?, ese trasplante. La Asociación de Donantes de Médula Ósea en Burgos sigue luchando por ello. María José, bienvenida, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues otro daño, ¿no?, colateral de la pandemia, y es esa reducción, fíjense, casi a la mitad de las donaciones de médula ósea. ¿Se nos ha olvidado por completo? Yo creo que ahora mismo solo nos preocupa el COVID, los medios de comunicación solo hablan de COVID, pero sin embargo hay otras enfermedades que siguen existiendo y pues son las grandes damnificadas de esta pandemia. Claro, las enfermedades oncológicas en general han perdido mucho, pero claro, sobre todo las oncohematológicas, y el número de donantes, pues claro, al no salir de casa tampoco hemos conseguido llegar a la gente o poder explicarles en qué consiste y lo fácil que es, que además yo todos con los que hablo se lo digo, no tienen excusa, porque en Burgos, en Castilla y León, además es un registro como donante que te llega a tu domicilio, no tienes ni siquiera que salir de casa. Es muy fácil, te registras en una página web que es castillaileon.medulaosea.org, allí rellenas un cuestionario y llega a tu casa un kit de salivación que es como los del CSI, es un palito con un bastoncito, lo pasas por la encía de abajo, por la encía de arriba, viene con las instrucciones para utilizarlo,
lo vuelves a meter boca abajo, lo agitas porque trae un liquidito para que se pueda conservar bien, lo metes en el sobre que ya trae, rellenas un consentimiento informado donde te viene cómo se realizará la extracción en el caso de que haya un enfermo compatible contigo, mientras no lo haya no donarías nunca y ya está. Eso es todo lo que tienes que hacer. Es súper sencillo, pero pues como la gente no lo sabe, pues tampoco lo hace. Y nosotros, como no podemos salir a la calle y a dar guerra, pues tampoco podemos explicárselo a nadie. Pues desde aquí, ¿no? Ese pequeño espacio, como han oído, es muy sencillo, apuntarse a través de la página web y recibes ese kit. En el caso de que haya compatibilidad con alguien, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de que se pongan en contacto contigo para decirte que eres compatible con un enfermo, el problema es que la compatibilidad es muy difícil, entonces necesitamos muchos donantes para que los enfermos se puedan sanar. Ahora mismo la compatibilidad es de 1 entre 4.000, entonces necesitamos que haya muchos donantes para que esa compatibilidad baje y sea más fácil encontrar un donante compatible. Bueno, pues en el momento en el que alguien te encuentra, normalmente la Fundación o el Centro de Hemoterapia de Castilla y León se ponen en contacto contigo para hacerte unas pruebas médicas más exhaustivas, pues sobre todo para comprobar que la compatibilidad es cercana al 100%, porque no vale cualquier compatibilidad. Sería poner en riesgo al enfermo si la compatibilidad es pequeña. Por eso muchos enfermos no encuentran un donante compatible dentro de su familia y necesitan acceder a ese banco de donantes anónimos que es el REDMO, el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. Bueno, pues una vez que ya has pasado todas esas pruebas y se comprueba que la compatibilidad es cercana al 100%, normalmente la extracción se realiza de dos maneras. La más común, en un 90-95% de los casos, es a través de la sangre periférica, de nuestra sangre. Exactamente, y aquí es donde tenemos que desmentir la gente que se piensa que tienen que pincharle, que tenemos que entrar en quirófanos, como muy trágico. No, ojo, que es que más del 80% es a través de una transfusión de sangre. Eso es. Es súper sencillo, simplemente durante 4 días te dan un medicamento que hace que tus células madre, que normalmente van en tu sangre, que son las que después van a convertirse en glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas, dependiendo de lo que necesite tu cuerpo, pues esas células madre salgan de los huesos planos del cuerpo en mayor cantidad al torrente sanguíneo. Te ponen una vía en un brazo, sale la sangre por esa vía, pasa por una máquina que se llama separador celular, que lo que hace es centrifugar la sangre y quedarse con las células madre, y el resto de la sangre te lo devuelven por otra vía al otro brazo. Es un proceso que dura entre 3 y 4 horas y ya está. No tienes que ingresar, no tienes que quedarte en el hospital ni nada. ¿Y qué conseguimos? Pues lo más probable es salvar una vida. Eso es. Es lo principal. Es muy difícil que los enfermos encuentren un donante compatible dentro de la familia. Entonces, si tú tienes la gran suerte de resultar compatible con un enfermo, vas a ser su superhéroe. Vas a ser la persona que salve su vida. Por un ratito de tu vida vas a permitir que esa persona tenga una vida mucho más larga. Sí que es cierto que aquí en España, María José, desde el 2018 sí que se decidió centrarse en donantes menores de 40 años, ¿no? Una elección que también pues, hizo reducir inevitablemente el número de donantes. Claro, nosotros en ese momento la verdad que estábamos muy en desacuerdo, porque yo tengo un refrán que siempre digo, más vale perro viejo que no tener perro. Entonces, nosotros decíamos, ¿por qué no? Si alguien quiere ser donante, da igual que sea más joven que más mayor. Pero bueno, luego el doctor Jorge Galloso, en enero, que hicimos un congreso sobre la donación de médula, que es el encargado de los trasplantes de tejidos de la Organización Nacional de Trasplantes, nos explicó el por qué. Pues porque el donante ideal es un donante varón, y lo más cercano a los 18 años. ¿Por qué? Porque sus células madres regeneran más rápido y porque al final dan menos riesgo de rechazo al trasplante y tiene muchas menos complicaciones ese trasplante. Pero bueno, nosotros animamos a todos a que se hagan donantes, y si ya han cumplido los 40, los que no pueden donar pueden informar, pueden decir a otros que donen, los hijos, los nietos, los sobrinos, los amigos, cualquiera puede ser un donante ideal, pero tiene que estar registrado en ese registro, tiene que hacer el trámite del bastoncito y así.
Bueno, pues ojalá podamos conseguir nuevos donantes, porque estos son los efectos colaterales de la anterior entrevista, por cierto, con la que hemos estado, y con esto, bueno, pues ya saben que con esas células se puede salvar una vida. María José, hemos tenido muy poquito tiempo, pero yo creo que el mensaje ha quedado súper claro. Gracias por acompañarnos y, bueno, pues como se ha tenido que cambiar la manera, ¿no?, también de concienciar y de sensibilizar, sí que estáis haciendo charlas, ¿verdad? Sí, estamos haciendo charlas informativas y el café con tu hematólogo para ayudar a los pacientes. No solo encontrar un donante ideal, sino también ayudar a los pacientes en este momento tan difícil. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí en La 8 Burgos. Gracias, adiós.